Bienvenidos a este canal, Diego en la lucha. ¿Hasta qué punto las potencias mundiales aceptarán que una disputa territorial que lleva décadas en la sombra pueda desencadenar una confrontación militar entre dos países con capacidad nuclear? La tensión entre India y Pakistán, dos países con armas de destrucción masiva y una historia marcada por conflictos sangrientos, ha escalado en cuestión de días a niveles que parecen sacados de una pesadilla. La pregunta que nos acecha es: ¿qué pasará si esta escalada no se detiene? ¿Estamos realmente preparados para las consecuencias de un enfrentamiento que podría desatar una crisis global? En este video haremos un análisis geopolítico y militar y sabrás por qué comenzó esta sangrienta disputa. En medio de la incertidumbre, la reciente ofensiva de la India contra objetivos en Pakistán, justificada por Nueva Delhi como una respuesta a ataques terroristas, ha abierto una caja de Pandora. La operación Sindoor, que involucró el lanzamiento de 24 misiles en menos de media hora, ha dejado un saldo de civiles muertos y heridos en ambos lados y ha provocado una respuesta inmediata y contundente por parte de Pakistán, que derribó 5 aviones indios y atacó instalaciones en la línea de control. La región, que ya lleva años marcada por la tensión, ahora parece estar al borde de un conflicto abierto, con ambos países afirmando tener el derecho a responder y defenderse, en un juego de declaraciones y acciones que podría escalar sin control. Antes de profundizar sobre lo que hay detrás de estos acontecimientos, vamos a analizar qué pasaría si en medio de este escenario se desata una guerra nuclear. India lanzaría misiles tácticos como el Prahar o el Anshi-P contra bases militares pakistaníes y campos de insurgentes en Cachemira, intentando una guerra limitada. Pakistán, con su doctrina de First Use, uso nuclear preventivo, respondería con ataques a ciudades indias como Nueva Delhi, Mumbai o Amritsar, usando misiles Shahin o Gauri. India respondería también con su poder nuclear y decenas de millones morirían en horas. Las explosiones producidas por el total de arsenal de ambos países generarían un invierno nuclear localizado, con cenizas bloqueando la luz solar y colapsando la agricultura en Asia del Sur. Todo esto generaría un efecto dominó en las cadenas de suministro, lo cual impactaría en todo el planeta, generando una hambruna que afectaría a millones en todo el mundo. Estados Unidos tendría una intervención inmediata con la excusa de evitar la escalada, pero sin atacar directamente a Pakistán, que es un aliado histórico. Habría un bloqueo marítimo en el Índico para evitar más envíos de armas y presión a China para que controle a Pakistán. La crisis económica global sería inminente y el pánico hundiría bolsas, el petróleo se dispararía y el dólar colapsaría temporalmente. China no permitiría el colapso de Pakistán, porque es su aliado clave en la ruta de la seda. Movilizaría tropas en la frontera india del Himalaya y amenazaría con represalias si India ataca infraestructura china en Pakistán. Además, habría posibles ataques cibernéticos masivos contra blancos indios para tratar de desactivar su capacidad nuclear. Rusia, por su parte, apoyaría discretamente a India, aliado en armamento, pero evitaría una confrontación directa con China, porque es su llave a la consolidación del mundo multipolar en los BRICS. Por lo tanto, ofrecería mediación diplomática en la ONU para evitar una tercera guerra mundial y aprovecharía el caos para consolidar su influencia en Medio Oriente y Europa del Este. Israel e Irán serían el factor oculto. Israel, que ya apoya a India, podría usar el caos para atacar instalaciones nucleares iraníes, alegando que Irán apoya el territorio pakistaní, y los persas responderían con misiles contra Israel y bases estadounidenses en Irak, Siria, arrastrando a Estados Unidos al conflicto. Por su parte, Arabia Saudita y Turquía entrarían en pánico con riesgo de una guerra suní-chií a gran escala. La Unión Europea tendría una crisis de refugiados masiva. Millones de indios y pakistaníes huirían hacia Europa y por supuesto se desataría una inminente recesión económica por el colapso del comercio global. Alemania y Francia presionarían para una intervención diplomática urgente, pero sin capacidad militar real
para detener la guerra. Las consecuencias globales serían claramente desastrosas. Mercados en caída libre, el oro y el Bitcoin se dispararían. Habría racionamiento de alimentos en Asia y África por el invierno nuclear regional y el petróleo superaría los $300 el barril. Caos en Occidente. Estados Unidos y China al borde de la Guerra Fría directa. La ONU quedaría todavía más desacreditada si no logra un alto al fuego. Pero regresemos al tema actual y a lo que sucede. ¿Qué hay detrás de esta escalada entre India y Pakistán? La historia de Cachemira, esa región disputada desde 1947, revela un escenario de conflictos recurrentes, acuerdos rotos y promesas incumplidas. La derogación del artículo 370 por parte de la India en 2019, que eliminó la autonomía de Jammu y Cachemira, fue un catalizador que profundizó las heridas abiertas. La reciente ola de violencia comenzó con un atentado en Pahalman que dejó 26 muertos y desde entonces las medidas de represalia y las acusaciones cruzadas han ido en aumento. La suspensión del Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo que data de 1960, y la ruptura de otros pactos bilaterales muestran cómo la confianza entre ambos países se ha erosionado hasta niveles peligrosos. India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. Mientras tanto, la comunidad internacional, representada por la ONU y Rusia, clama por la moderación y la resolución pacífica del conflicto. Pero en un escenario donde las palabras parecen perder peso frente a las acciones militares, la pregunta persiste: ¿puede la diplomacia detener una guerra que parece estar a punto de desatarse? La tensión se intensifica con cada intercambio de fuego, cada derribo de aviones y cada acusación de violación de acuerdos. La región, que alberga a dos naciones con armamento nuclear, se encuentra en una encrucijada que podría definir el destino de millones. En este contexto, la figura de Israel, que ha expresado su apoyo a la India, añade otra capa de complejidad a un escenario ya de por sí explosivo. La cooperación militar entre India y Tel Aviv y el respaldo externo parecen indicar que las disputas regionales están adquiriendo un carácter cada vez más internacionalizado. La pregunta que surge entonces es: ¿estamos ante un conflicto que puede ser contenido o estamos en las puertas de una guerra de consecuencias impredecibles? La historia nos enseña que las guerras no solo dejan cicatrices en los territorios, sino que también alteran el equilibrio mundial. La posibilidad de un enfrentamiento nuclear, aunque aún lejana, no puede ser descartada en un escenario donde las tensiones alcanzan niveles peligrosos. La comunidad internacional, los líderes políticos y cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitar que esta crisis se convierta en una tragedia global? La respuesta a esa pregunta puede determinar el futuro de toda una región y quizás del mundo. El conflicto que ha estallado, entre la India y Pakistán es una continuación de un conflicto de décadas, ¿no? Que tiene un antecedente histórico en un cierre en falso, ¿no? Lo definiría así, de la independencia de la India, del Imperio Británico. En 1947 el proceso de independencia desembocó en una especie de guerra civil y la división de la India, del antiguo imperio mandato británico, en dos países que luego resultaron ser tres, ¿no? La India, Pakistán, y posteriormente Pakistán occidental y oriental se dividieron y a su vez formaron dos países, el que conocemos actualmente como Pakistán y Bangladesh, ¿no? Primero, un cierre en falso del proceso de independencia de la India. Segundo, también relacionado con ello, ¿no? Un conflicto larvado durante muchas décadas también en Cachemira, la región del norte, que tiene territorios en disputa entre la India y Pakistán, pero además con China, en China con ambos países, con India y con Pakistán, ¿no? Y por otra parte, pues un proceso que ha desembocado en
una especie de vuelta a la tortilla, ¿no?, de la política de alianzas tanto de Pakistán como de la India, ¿no? Pakistán ha sido durante décadas un firme aliado de Estados Unidos en la zona, mientras que la India era un país muy cercano y con estrechas relaciones con la Unión Soviética, ¿no? Y este proceso se ha invertido, ¿no?, en los tiempos actuales, ¿no? A pesar de que China está en los BRICS, la India está en los BRICS, perdón, junto con China. Que es que Pakistán se ha ido alejando progresivamente de Estados Unidos y acercándose más a China, aunque siempre ha tenido buenas relaciones con China también, y la India se ha ido acercando cada vez más a Estados Unidos. Y es un factor de distorsión también dentro de los BRICS, ¿no?, un elemento de contradicción, ¿no? Y además otro factor importante, ¿no?, interno en la India, que explica también ese giro en la política exterior de la India, ¿no? Es que el Partido del Congreso gobernó durante décadas, fue el Partido de la Independencia, el partido de Nehru, de Indira Gandhi, pero luego asistimos a un giro a la derecha en la política de la India, un giro hacia gobiernos derechistas e integristas religiosos, ¿no?, y nacionalistas, como el actual, ¿no? Y esto pues ha provocado también un aumento de la tensión. Y por otra parte, el acercamiento de la India a Estados Unidos, ¿no? Pues no olvidemos que aparte de que la India forme parte de los BRICS, también forma parte del Quad, que como su propio nombre indica es una especie de pacto cuatripartito entre Estados Unidos y dos de sus satélites, como Australia y Japón, y la India, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final se puede deducir de que ha habido un aumento de la tensión entre India y Pakistán también relacionado con la deriva de las relaciones internacionales y los cambios que se han vivido en las relaciones internacionales de ambos países, tanto de Pakistán como de la India. La India cada vez más escorada hacia Estados Unidos y Pakistán manteniendo cada vez una firme alianza con China, ¿no? Que además tiene otra explicación también importante, ¿no?, en lo que es el proyecto de la ruta y la franja de China, ¿no?, que es un proyecto de integración euroasiática, integración económica, ¿no? Y uno de sus principales corredores terrestres atraviesa Pakistán como salida natural hacia el Índico de China. Y claro, eso también supone un desplazamiento del papel de la India en la región. ¿A quién beneficia que dos potencias nucleares o dos países con armas nucleares como China y Pakistán estén ahora mismo enfrentándose en el escenario euroasiático y en las fronteras de China? Yo creo que no beneficia a China, no beneficia a Rusia, no beneficia a los BRICS, ni beneficia, por supuesto, al nuevo proyecto de un mundo basado en unas nuevas reglas verdaderas, ¿no?, basadas en la cooperación y el desarrollo económico y el progreso entre los países, ¿no?, en el marco también de un proyecto de integración euroasiática que supone, como he citado antes, la nueva ruta de la seda. Atizar el enfrentamiento entre la India y Pakistán por parte de las potencias occidentales parece que ha sido la política seguida hasta ahora por parte de Estados Unidos. Y a China no le interesa absolutamente, de ninguna forma, un conflicto de este tipo, ¿no? No le interesa por sus alianzas con Pakistán históricas y porque China también ha vivido un proceso de acercamiento hacia la India en el marco de los BRICS. ¿Vos qué pensás? ¿Sería descabellado suponer que hay grupos de poder occidentales metidos en desestabilizar esta región con atentados de falsa bandera para que explote la guerra? ¿Será que el verdadero objetivo en todo esto puede ser aprovechar el conflicto para ir contra Irán? Todo esto es muy, pero muy peligroso. Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.